En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Según el Observatorio de la Violencia, en los últimos 5 años, de 2018 a 2022, se recibieron un total de 104.279 denuncias en las fiscalías. El incumplimiento de una medida de protección es la segunda mayor denuncia, superada solo por el maltrato. Estamos una vez más, una tercera semana con doña Marielos Londoño. Bienvenida. Gracias. También con Ervin. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, mi hermano. Muy bien, me alegro. Igual saludo a doña Marielos cordialmente en esta mañana. Gracias. Gracias por la invitación de nuevo. No, gracias que pudo venir y estar con nosotros durante estas semanas, porque es un tema, hablamos fuera de micrófono, sumamente importante de dimensionar el recurso de la ley como una herramienta sumamente importante en la misión de la Iglesia, ¿verdad? De denunciar, de alzar la voz por los vulnerables, por los quebrantados, por los que no tienen voz. Dice Proverbios 31:8, levanta la voz por aquellos que no la tienen. Y seguimos hablando del tema legal, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué ruta podemos tomar en este último programa o con qué, Ervin, podríamos cerrar esta conversación que hemos tenido tan provechosa? Sí, muy buena pregunta, mi hermano, la que me pones al frente. Pues mira, yo lo digo de esta manera. Los recursos de la gracia de Dios definitivamente está para todo aquel, como dijo Jesucristo, todo aquel que quiera venir, que venga a mí. Okay. Cuando estos recursos de la gracia transformadora de Dios en el corazón caído, que lo tenemos todo ser humano, no recibe la respuesta específica, entonces vienen los recursos de la ley que el mismo Señor ha provisto. Es decir, forma parte también de todo su plan divino. Así que, con tu pregunta, hoy vamos a hablar acerca de las medidas de protección de la víctima. ¿Cuál es el proceso que tiene que iniciar y continuar? Que me parece muy importante. ¿Cómo hacerlo? Y entonces creo que con esto pues ya trasladamos a la persona, pues por supuesto más autorizada para hablar al respecto, a doña Marielos, para que nos empiece a hablar acerca. En primer lugar, yo preguntaría, doña Marielos, ¿son necesarias las medidas de protección? Digo, pareciera ser una pregunta, pero yo personalmente, yo me quedo sorprendido en este ministerio en contra de la violencia de la manera de pensar de algunas personas donde ni siquiera este sentido es validado por la persona que está en peligro, saber que cuenta y necesita una medida de protección porque está tan vinculada con su maltratador que piensa que le va a hacer daño al maltratador. Entonces por eso inicio preguntando, ¿son necesarias las medidas de protección para la víctima de violencia doméstica? Son muy necesarias. Eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, ¿verdad? Que la persona ya no tenga acceso tan directo a la víctima como convivir, que ya no esté en el mismo domicilio, que no estén en el mismo círculo. Puede ser que sigan algunas violencias, qué sé yo, por teléfono o de alguna manera, por interpósita persona. Acosos, pero ya por lo menos su integridad física ya está resguardada. Entonces sí, es muy importante y más bien, ¿verdad? Tan poco tiempo hace que las tenemos, porque del 96 para acá pues es poco tiempo para que la mujer pueda tener esas medidas. ¿Qué consejos podría darle usted a una mujer para aumentar su seguridad tras aplicar una medida cautelar de orden de alejamiento? Bueno, yo diría que cuando una mujer va a denunciar cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicológica, sexual o patrimonial, debe pedir no solo una medida,
porque, bueno, la ley dice que ella es la que pide las medidas. A veces, pues los jueces también podrían ver, según lo que hay cuenta, qué otra medida ellos pueden aplicar. Y el juez de oficio puede aplicar aún medidas que no están contempladas en la ley, ¿verdad? Con criterio de ver que, por eso las víctimas tienen que contar muy bien y a veces no cuentan todo lo que está pasando. Ellas cuentan una cosita para que los alejen y creen que con eso es suficiente. No, las víctimas es recomendable que cuenten todo lo que ha sufrido y desde el pasado, o sea, no ese día. Todo lo que todos los actos violentos que el agresor ha tenido, de toda clase. Claro, ella tendría que saber muy bien, ¿verdad?, cuáles son esas violencias, porque a veces piensan que con decir me empujó o me golpeó, y tal vez lo más que ha habido es maltrato psicológico y no lo dicen porque creen, bueno, ya con esto es suficiente. No es suficiente. Entre más el panorama sea más amplio y el juez sepa todo lo que ella está pasando, mejor serán las medidas, y el juez puede hasta poner medidas que no están, como decirle al agresor, vaya a un, qué sé yo, a unos talleres contra la violencia, con el manejo de la ira, manejo de la violencia, cosas que no contempla la ley, pero que él puede hacer. Okay. Entonces, yo diría a la víctima, le aconsejaría, cuente todo, todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado, todos los tipos de violencia que ha hecho contra ella y contra los hijos, porque a veces ella se limita a decir la violencia de ella y no dice la de los hijos. Entonces, sigue él teniendo relación con los hijos, se los lleva a la casa, y entonces cuando se los lleva, le habla mal de la mamá y, ¿verdad?, todo ese problema psicológico para los niños. Entonces ella debería decir si fue a los hijos también, si a las mascotas también, si a otros habitantes de la casa, todo lo que pasa, y no limitarse a lo que le pasó a ella o lo que le pasó a ella ese día, y por eso está llamando. Después, bueno, pedir las medidas de protección de que él salga de la casa, o que si ella vive con la familia del agresor, que le permitan la salida a ella, que se lleve todas sus cosas de trabajo, no deje nada ahí, se lleve todos sus bienes y sus instrumentos de trabajo, que pida una pensión provisional para que se resguarde la subsistencia y entonces ella no tenga que volver por necesidad. Las armas, muchas veces ha sido con arma y no piden que le quiten las armas, y se las pueden quitar y le decomisan las armas, y además le cancelan el permiso de portar armas, porque es una persona que no puede controlar mental, claro. Sí, eso. Bueno, me acordé de algo que acaba de pasar. Entonces, todas esas medidas, ¿verdad?, que no tiene que ser una, porque usualmente lo que se pide es que se vaya. No, hay varias, que no se acerque, y se dice muchas veces que no se acerque a su residencia, pero también habría que no se acerque a su lugar de trabajo, porque entonces las van a molestar al trabajo, claro, o al lugar de estudio, ¿verdad? No, en los ámbitos en que ella se desenvuelve, que no haya molestia. Y también, como hablamos en un programa pasado, que la persona, además de todas estas medidas, también se asegure de que se mandaron los documentos estos a la fiscalía para que se empiece la investigación del delito. Okay. Porque en todo acto de violencia hay un delito. Como vimos en otro programa, están tipificados todos, en todas las violencias hay varios delitos, donde calza cualquiera de las acciones de los agresores. Entonces ella debe asegurarse también que se acusó el delito. ¿Y eso por qué? Porque en un proceso penal hay más garantías para la víctima. Ella puede pedir más medidas cautelares para el agresor, porque hasta la prisión preventiva le puede, si ella está peligrando su vida y el delito fue de tal magnitud que puso en peligro la vida, ella puede pedir que haya prisión preventiva, que lo detenga, que eso no puede ser con solo la ley de violencia doméstica. Entonces, por eso es bueno que se aseguren de que también se está investigando el delito. Ella puede pedir que los instrumentos electrónicos, las tobilleras, ¿verdad?, que llaman, que le pongan al agresor para que lo estén monitoreando, para que no se le acerque. Ella puede pedir protección para ella. Hay una oficina en el Ministerio Público, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima. Es una oficina del Ministerio Público, pero está fuera y lejos, para que nunca se vaya a topar, ¿verdad?, con el agresor, está por otro lado. Ella puede acudir ahí, pedir protección y contar qué es lo que está pasando para que le den la protección que se necesita. Puede acudir al INAMU también para el acompañamiento, sobre todo, porque es importante que alguien la acompañe en todo este trayecto, para que no se desanime, para que no vuelva atrás, y entonces el acompañamiento es necesario. El Colegio de Abogados también tiene una oficina de Defensoría Social, se llama, es gratis,
y hay personas que atienden violencia doméstica, las víctimas de violencia doméstica. Entonces, todos estos recursos ella puede usar, y sobre todo son recursos que están en la ley de penalización, en la materia penal, más que en la materia de violencia doméstica. Entonces, por eso es muy importante que se asegure también de que el delito se esté investigando. Y hay un proceso por un delito, se está monitoreando más, ¿verdad? Que si ella puede ir y decir, bueno, se me volvió a acercar, entonces quítenle esta, si le habían dado una medida cautelar, qué sé yo, de que no se acerque, entonces si sigue molestando le pueden dar una más fuerte, qué sé yo, hasta la prisión preventiva si es tanto, ¿verdad? Caso, sí. Si fuera del caso, entonces como que tiene más recursos, así que es importante, y en todo caso él tendría que responder por lo que hizo, ¿verdad? No solamente que lo alejen de ella, sino que se responsabilice por los actos, y eso es un poquito disuasor también. Todas estas cosas que usted ha mencionado son cosas que la víctima puede solicitar. Ella puede solicitar. Puede pedir, porque por ejemplo, para mí es nuevo que se le puede solicitar al juez una tobillera para mantenerlo pues ubicado, ¿verdad? Sí. Entonces, ella puede pedirlo, no significa que todo se le va a dar. No se le va a dar, ella puede decir ella puede decir, y el juez verá según la narración de él, por eso es importante que ella cuente todo lo que y las todos pruebas, los ¿no? peligros las pruebas, y las pruebas, que presente, todo lo que tenga, todo lo que tenga, porque bueno, muchas de esas cosas están en el lugar nada más. Entonces, si ella en algún momento es golpeada, debe ir inmediatamente para que el médico la vea, porque si no, si va mucho después, pues ya no tiene. Pero que el médico la vea inmediatamente. Puede ir a la corte, puede ir a la VAIS también, puede ir al sistema de salud y después esos documentos los pueden pedir en el proceso también. Doña Marilos, ¿y es el caso de, se puede incluir el testimonio de los hijos en ese también, proceso? Sí, los hijos, aunque sean menores de edad, los hijos pueden declarar y ellos usualmente están presentes. Sí, habría que acompañar a los hijos también y a ella, porque como son familiares, les van a hacer la advertencia que tienen el derecho de no declarar en contra de su familiar. Entonces, ¿verdad? Los niños tienen que estar sabiendo muy bien de que es necesario que declaren, la señora también, porque si todos se quedan callados, pues a veces los mismos policías son testigos, que ellos llegan y está todo, ¿verdad? Y los tipos está todo la ahí todavía, ahí, ¿verdad? Sí. Y hasta ellos, si estaban con un cuchillo con la esposa, se le tiran encima con el cuchillo de los policías, ¿verdad? Hay casos como cuando es en el momento, pues todavía hay prueba que fuera de la familia. Bueno, y muchos agreden, aún estando la familia, ¿verdad? Ya llega un momento en que esté quien esté, igual lo hacen. Entonces sí es importante la prueba física, los dictámenes médicos, si tienen mensajes, guardar los mensajes, ¿verdad? Y ofrecerlos también. Todo eso es importante para la parte penal. Sí, una de las cosas que hemos hablado en otros programas es que en el tiempo del acoso, luego de la medida cautelar, que posiblemente se esperarían esos mensajes, esas amenazas por redes sociales, y la víctima a veces comete el error de borrarlos, como tratar de no vincularse más con la persona. Y vemos que es un error porque más bien es algo a favor de la víctima que empiece a acumular esas evidencias, como usted nos explicaba, para que la medida cautelar entre con más intensidad y que se pueda generar más nivel de protección, ¿verdad? Sí, es que la víctima tiene que tener presente que con la medida cautelar no terminó el asunto, desgraciadamente. El tipo va a seguir molestando porque bueno, ya inició esa carrera de violencia y ahí va a seguir, no se va a disuadir por la medida. Entonces es conveniente que ella siga acumulando pruebas. Si le mandó una amenaza con un familiar o con un vecino, con lo que sea, ese es un testigo que le puede servir y decir, sí, él me dijo que le dijera a ella que le va a pasar esto, que si la ve con otro, como muchas veces, ¿verdad? Pasa eso, si yo te veo con otro te voy a matar, y todas esas pruebas son importantes. Qué importante es tanta cantidad de medidas que la víctima puede solicitar, porque si el victimario también es consciente, porque a ver, un victimario puede pensar, ¿qué me va a decir? Que me aleje a 500 metros, no importa, pero si un victimario sabe, conoce, se le pide la tobillera, se le pide esta medida, puede que haya cierto grado de conciencia, de decir, ok, por lo menos yo sé que ya la cosa va en serio, entonces voy a parar. Muchos no lo hacen, por supuesto, y van a seguir sin importarle, como este caso que hemos tratado, ¿verdad? Un caso que escuchamos de que no le importaba perder, o sea, que no le importaba que sus hijos perdieran a su madre, ¿verdad? Pero por lo menos creo que si la víctima entiende que hay una serie de medidas importantes y el victimario es informado una vez tras otro, hay esta nueva medida,
creo que en muchos casos podría ser al menos un freno para que no se siga violentando a la víctima. Entendemos que va a seguir en muchos casos, pero sí va a crear quizá una conciencia de decir, por lo menos hasta que llegué. Sí, esas medidas de prisión y de la tobillera, esos son en el proceso penal. Por eso es la conveniencia de denunciar penalmente todos los hechos. Okay. Eso se refiere, ahora hablábamos extra micrófono, antes de iniciar este programa, de los casos donde a pesar de una medida cautelar por alejamiento, según la cronicidad de la violencia en el victimario, estas medidas se pasan por alto como cualquier cosa. Y ahí es donde vemos los mayores índices de femicidios, porque ellos permanecen en una cronicidad de violencia con el guión de mía o de nadie. Entonces, no importa la medida cautelar, eso me tiene sin importancia, yo voy decidido a... Y entre micrófonos hablábamos acerca de otra medida que era necesaria aplicar junto con la medida cautelar para mayor protección de la víctima, ¿verdad? Creo que entonces se refería a las medidas penales. Sí, son todas estas de la tobillera, de la prisión preventiva, y que sí son más disuasivas que simple el no alejamiento, no acercarse, ¿verdad? Esas son más disuasivas, pero tiene que haber una causa penal. Ahora, también el que pida la pensión es también importante, porque entonces ya no va a haber dependencia económica. Hay medidas que, bueno, las armas, porque si tiene armas y si pongo armas, que le quiten las armas, son medidas importantes para la protección. Porque es que aquí en Costa Rica hemos tenido las últimas semanas casos realmente, voy a poner así, escalofriantes, ¿no? Donde el común es que la persona agresora tuvo sus medidas cautelares, luego, pero ahora estamos entendiendo que posiblemente tuvo un nivel de medida cautelar y quizás la persona no colaboró para su propia seguridad, la parte víctima, procurando medidas penales. Y luego el otro guión que es muy a menudo que leemos es denuncié, pero las autoridades nunca hicieron nada. Eso está como muy común, pero quizás es esta concientización que nos hacía en programas anteriores de no solamente dejar la causa en la institución, aunque es la facultad para, sino en el papel activo que la persona víctima tiene para procurar su propia vida y la vida de sus familiares. Es decir, como nos explicaba, ver cómo está el estatus del proceso, ver qué más cosas se le pueden aplicar más que una simple medida cautelar, la aplicación de medida penal, cómo empiezo a generar evidencias para poder tener el peso de la denuncia. Todo esto significa un papel activo en la víctima, no pasivo. Y también acudir a la Oficina de Protección a la Víctima, acudir a la Defensoría Social para que haya acompañamiento legal, ¿verdad? Porque entonces alguien que esté viendo el proceso y viendo qué está pasando y que vaya avanzando también. Hay una oficina también en el Ministerio Público que lleva la parte económica, porque dentro del proceso hay una parte penal, que donde hay una sanción penal, pero también hay una parte civil, porque uno puede cobrar daños y perjuicios y puede cobrar cosas dentro del proceso penal. Usualmente eso se hace con un abogado particular, pero hay una oficina en el Ministerio Público donde ellos llevan la acción civil, se llama Acción Civil Resarcitoria. Hay una oficina donde eso lo pueden llevar para algunas víctimas que no tienen recursos para acudir a un abogado particular. Entonces, si la víctima, en cualquier caso, hay alguna lesión que puede resarcirse económicamente, aunque sea psicológica y todo. Si ella tuvo que ir a psicólogo, si ella perdió el trabajo por las agresiones, entonces ella lo que tendría que hacer es solicitar, es que eso ya es un poco más técnico, ¿verdad? Pero ella tendría que solicitar cuando denuncia penalmente que ella quiere delegar la acción civil en el Ministerio Público. Entonces, a ella le van a poner, además del fiscal que va a llevar la causa penal, va a tener otro abogado que le va a llevar la parte civil. Entonces va a tener 2 abogados en vez de 1. Entonces eso es importante porque el de la parte civil va a estar pendiente de la parte penal, porque hasta que si hay condena penal, entonces ella puede cobrar lo civil. Usualmente hay casos en que aunque haya absolutoria se puede cobrar lo civil, pero usualmente van de la mano. Entonces va a haber, digamos, como un control cruzado. Va a haber 2 personas. Pero sí, si hay acompañamiento legal,
esto es más fácil, ¿verdad? Porque la persona va a decir, no, mire, delegue la acción civil para que haya otro abogado más que le esté viendo que el proceso penal avance para que después usted pueda cobrar. Son cosas que la gente no conoce. Sí. Pero esto se puede hacer desde un juzgado de familia, todo esto. Eso es en juzgado penal. Todo esto Juzgado es penal. en la causa penal, es que hay una parte penal y en el mismo proceso puede haber una parte civil para el resarcimiento de los daños. Es dentro de lo penal, sí. Entonces me parece muy importante también que las víctimas de violencia doméstica, y aún nosotros como un ministerio enfocado en esta área, que es lo que yo he aprendido en esos programas, que los delitos de violencia doméstica se pueden extender a el aspecto penal. Y estando ya en el ámbito penal por los delitos cometidos por el victimario, entonces tiene acceso a otros recursos que le pueden minimizar o hacer más llevadero el proceso, o tener recursos, no quiero decir minimizar, pero quiero decir tener herramientas con que pueda llevar ese proceso de una mejor manera. En un aspecto, como usted explicaba, esta delegación de esta oficina. De la parte civil. Exacto. Y otro recurso que usted ha mencionado. Entonces creo que es muy importante conectar, o sea, ya ir más allá, conectar los juzgados de familia ya con aspectos penales en caso que hubiera delitos, pero como usted decía, esa frase es muy interesante, toda violencia tiene un delito. Entonces creo que sería importante trazar también esa línea. Ahora que estuvimos en el programa pasado, estuvimos viendo los delitos, vimos que a cada violencia de la ley contra la violencia doméstica le corresponde varios delitos en el Código Penal. Entonces, todas las acciones todas están contempladas en alguno de los delitos. Quisiera como tratar de resumir en la práctica todo lo que hemos estado hablando, tal vez con el temor de repetir lo que se ha dicho, pero ¿cómo sería el proceso específicamente de una persona que sufre maltrato o violencia doméstica? ¿Dónde acudir? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué solicitar? Como podría tal vez ayudarnos a hacer un gran resumen, digámoslo, práctico, si en ese momento hay una persona o personas que están sufriendo este flagelo de la violencia intrafamiliar, que es, como hemos dicho, toda una paradoja. ¿Cuáles serían los pasos específicos que debe hacer para procurar su protección y la de sus hijos en este caso? Primero que vaya al juzgado de violencia doméstica, porque ahí es lo más rápido para detener el maltrato, ¿verdad? Para que le ponga una medida de protección. Si ella está peligrando mucho, se la van a fijar inmediatamente. Entonces ya con eso, digamos, detenemos. Pero ahí ella debe contar todo lo que pasa, no el evento de ese día, sino todos los eventos, todo lo que haya pasado, porque eso va a ser para que después, cuando vaya a la fiscalía, ellos sepan todos los delitos que se han cometido. Entonces ella tiene que contar todo. Lo que le pasó a ella, si en alguna oportunidad ha habido violencia contra los hijos, y no solo que les peguen o que los maltraten o que los golpeen, no, si los insultan, si los minimizan, la violencia también, si el papá les da juguetes, en un arrebato le pateó un juguete y se lo quebró, hay violencia patrimonial también. Todas esas violencias ella las tiene que denunciar todo lo más amplio que pueda, porque entonces hay más, ¿verdad? El espectro es más grande para después ver qué tipo de delitos hay. Perdón, doña Marielos, ¿y esto es una manera oral o puede llevarlo escrito? Ella puede llevarlo escrito. Si ella lo presenta, no tiene que ir autenticado. Si ella lo hace escrito y se lo presenta a otra persona, tiene que ir autenticado. Entonces, pero oralmente, si ella va, puede contar todo. A veces es mejor escrito porque no se olvidan cosas. Puede llevarlo escrito y leerlo delante de las personas. No, lo presenta nada más ella misma, porque para que no tengan que ser autenticado, lo puede presentar ella misma escrito y ahí deja el documento y ahí mismo le fijan la medida. Y cuando hablo de autenticación, ¿cómo? Es que un abogado le tiene que decir que la firma es de ella, tiene que autenticarle la firma. Si lo presenta, si lo hace la persona notario, y se lo presenta a otra. No, un abogado. Un abogado. Okay. Sí. Si ella lo escribe, lo firma y se lo va a presentar a otra persona al juzgado, tiene que ir autenticado. Si ella misma lo presenta, no hay necesidad. Y ahí mismo, si la prueba que tenga, todo lo que tenga. Puede solicitar las medidas. Yo quiero que le den que no se acerque a mi trabajo, que no se acerque donde yo estudio, que le fije una prisión provisional, que me entregue las cosas, todas las medidas que las armas, si fue con arma, que se las quiten, porque pueden hacer allanamientos a la casa en ese momento. Entonces, ella hace toda la solicitud. Inmediatamente, ella ahí puede pedir también oralmente, por escrito, que
eso que está diciendo pase al Ministerio Público para que se investiguen los delitos, para ya cerrar, digamos, todos los aspectos. Cuando la llaman a ella del Ministerio Público, porque a ella sí la llaman, tiene que declarar, con el documento no es suficiente, sino que llega el documento para iniciar, pero después la llaman a ella a declarar. Entonces ahí cuando ella declara vuelve a decir todo lo necesario, o puede llevarlo por escrito también, y solicitar o la tobillera, o si ha sido que casi la mata, la prisión preventiva, ¿verdad? Porque cuando hay peligro para la víctima se puede solicitar la prisión preventiva. Y de una vez, ahí por escrito, podría poner o oralmente decir que yo quiero que la parte civil se la lleve el Ministerio Público. Más fácil decir, ¿verdad? Que delegar todo, que la parte civil la lleve el Ministerio Público. Entonces ya ahí se garantiza que va a tener 2 abogados en vez de 1. Por parte civil, digo, hago la figura de quien no entiende las cosas, ¿verdad? Como para poder entender las palabras. ¿Qué significa entonces esa solicitud? Esa parte civil. La parte civil es que, si, qué sé yo, si a usted le quemaron su casa, la parte civil lo que usted va a pedir es el valor de lo que usted perdió. Y además, la parte también emocional, todo el daño moral, que se llama daño moral, de lo que usted pasó, de quedarse sin casa, sin cosas, y que ahora qué va a hacer, que no tiene dónde vivir, todo ese daño emocional que usted ha sufrido, que a veces lo valoran peritos. Entonces, qué sé yo, si usted en un accidente de tránsito, el otro se brincó un alto y le cortó una pierna, entonces esa persona tiene que pagar también, y ahí le calculan cuántos años de vida útil o de vida, ¿verdad?, de un promedio, y cuánto gana usted, y todo eso tiene que hacerse responsable. Entonces, esa es la parte civil, que es consecuencia del delito. El daño económico que ha provocado el delito, que se puede pedir, y la mujer también lo puede pedir, que si le dañó eso, le dañó lo otro, o si ¿verdad?, el daño psicológico, ella puede pedir eso. ¿Eso tiene alguna relación con el monto de la pensión? No, eso es aparte. La pensión es para la manutención, y esto es para resarcir, para compensar, porque no rezarse, ¿verdad? Para compensar un poco, para paliar todos los daños que usted recibió con el delito. Pregunto porque la pensión, digamos, si yo represento la figura del victimario, yo buscaría pagar lo menos posible. Entonces, por eso hacía la consulta, para ver cómo se podría estimar entonces una pensión equitativa, ¿verdad?, coherente con las necesidades de la víctima y su familia. La pensión la fijan en el juzgado de familia, no aquí en lo penal, no, es en el juzgado de familia. Si el juez de violencia doméstica la fijó provisionalmente, manda el expediente para que en definitiva la fije el juez de familia. Entonces, la prueba ahí es, usualmente se da en una relación entre las entradas y las necesidades. Las entradas del que tiene que dar la pensión y las necesidades del que la va a recibir. Entonces, toman en cuenta el salario, o como está en la caja, las entradas que se fijan en la caja, el tren de vida, porque a veces tienen muy poquitito ahí, pero es porque no están reflejando la realidad, pero viven viajando y haciendo. Entonces, ese tren de vida también es una prueba. Y después las necesidades a las que están acostumbrados los que están pidiendo la pensión, ¿verdad? Si estaban en colegio privado, si estaban aquí, según, ¿verdad? Según a lo que estaban acostumbrados, porque se trata de que se mantenga el nivel al que estaban acostumbrados. Qué interesante. Sí, es todo un proceso y muchos recursos que no teníamos quizá en el radar. Y es importante también saber que como ministerio, iglesia, pues tenemos esa responsabilidad también recursos, responsabilidad de la denuncia, pero también de hacer uso de lo que ya dispone en nuestro país, ¿verdad? En términos de aspectos legales. Claro que sí. Doña Marielos, quizás yo podría, y bueno, por lo menos mi última pregunta, ¿en qué materia jurídica se debe avanzar más desde su perspectiva y desde su experiencia como juez de la República? Digo yo porque usted, como ex juez de la República, llamémoslo así, estaba limitada también a lo que la ley establece. O sea, es decir, usted como ser humano, perfectamente para protección, no podría hacer más allá de lo que la ley en ese momento hubiera validado. Entonces, desde esa perspectiva y esa experiencia, le preguntaría, ¿en qué materia desde su posición jurídica se debe avanzar más para ir en contra de la violencia doméstica y protección más efectiva en contra de las víctimas? Bueno, yo creo que ya
la protección, la penalización están suficientemente cubiertas, pero llegan tarde, ¿verdad? Ya pasó. Lo que yo pienso que se debe invertir el Estado, las instituciones y la sociedad es en prevención, en educación. Todos estos convenios internacionales y las normas internas, todas prevén eso, que haya políticas para que acabe la desigualdad y la verdad de género y que la violencia, o sea, los asuntos se resuelvan de manera diferente a la violencia. Todo, como decíamos, está en el papel, ¿verdad? Pero en la práctica yo no sé hasta qué punto eso se está haciendo, porque sí debería ser como un plan nacional para las escuelas, para los servicios de salud, para los medios de comunicación de prevención, de empezar a enseñar desde las escuelas, desde el kinder, bueno, desde la familia, que, ¿verdad?, es ir cambiando esa inequidad de género en que del respeto, de cómo resolver los conflictos. Eso desde siempre. Los medios de comunicación presentar las noticias de manera menos, a veces sensacionalistas y que pueden un poquito ir contra la dignidad de las víctimas. Claro. Entonces, un poco eso. Yo creo que la prevención es donde tal vez estamos renqueando, porque lo demás hay suficiente protección y penalización y eso, pero sí, como digo, eso ya llegó, ya pasó, ya llegó tarde. Entonces, para evitar sería todo el asunto de la prevención. Yo creo que es muy importante esto que estamos conversando, porque desde nuestro rol como iglesia, uno de los recursos que tenemos es la exposición desde plataforma, desde discipulado, desde consejería, diferentes formas. Tenemos mucho contacto con personas constantemente. Entonces, como usted decía, me captó el pensamiento de esto de un plan nacional. Qué interesante sería un plan eclesial, al menos en los límites que uno pueda tener al alcance, donde se enfatice la prevención de violencia doméstica, de abuso sexual, de trata de personas, de estos males que la sociedad hoy está enfrentando, en un contexto de iglesia que también se puedan exportar a nuestras comunidades, porque yo creo que la iglesia local debería ser también una voz, una luz en la comunidad donde está. Entonces, ofrecer esos recursos, en este caso preventivos de violencia doméstica, no solamente para el manejo interno, sino también como el compartir, como el proyectarse hacia el lugar donde estamos viviendo. El Ministerio Levanta, justamente, y entendiendo esta gran perspectiva necesaria de la prevención, es por eso que nosotros ofrecemos dentro de nuestros recursos capacitaciones para iglesias locales a través de cursos, lo que llamamos nosotros psicoeducación, porque otra vez no podemos confrontar aquello que no sabemos identificar. Y la prevención empieza desde las primeras relaciones de pareja, desde el noviazgo. Entonces, nosotros como ministerio contamos con esa perspectiva. Inclusive estos podcasts, ya casi 200, es dentro de la materia preventiva. No estamos aquí resolviendo casos. Estamos informando para poder prevenir. Y entonces, esa es la dirección en la que el Señor nos ha llamado, o una de las direcciones, que es la prevención. Totalmente de acuerdo, y hago el énfasis en lo que estabas diciendo de que no podemos denunciar lo que no hemos identificado. Y creo que hemos hablado suficiente de cómo identificarlo, pero llega el siguiente paso, que tal vez ya mucha gente que conoce nuestro ministerio, tal vez por lo que hemos podido avanzar en esta materia, tienen la habilidad de identificar. Ahora creo que llega el segundo paso, el denunciar, el cómo, el dónde hacer esas denuncias, que es el paso donde también va a fortalecerse mucho la prevención, porque, podemos prevenir, pero si vemos un asunto de violencia doméstica y no hay denuncia, no hay recurrir, lo dejamos pasar, no levantamos la voz, entonces creo que estamos cojeando en este aspecto de nuestra misión. Sí. Bueno, la sanción en algún momento puede también pensarse como prevención de otros asuntos. Ya el que pasó, ya pasó, evento, pero sí, para el futuro. Correcto. Sí, correcto. Una persona con cargos, con condenas, esperaríamos que sea un generador de conciencia. Esperaríamos. Sí. Doña Marielos, ha sido de verdad un privilegio. Sé que estos programas, 3 programas ya,
serán de mucha edificación. La ventaja de estas grabaciones es que se puede ir escuchando poco a poco, entonces la persona puede retroceder, volver a escuchar, retroceder, ¿verdad? Porque se ha dado una información muy necesaria. Queremos agradecerle muchísimo por su vida, por su entrega, por su ministerio integral como mujer cristiana, inserta en una sociedad procurando justicia, y que eso es muy importante dentro de los valores del reino de Dios. Entonces, para nosotros es un privilegio, mi hermano. Creo que estamos en la misma línea. Totalmente, ¿verdad? De acuerdo. Muchísimas gracias, de verdad. No solamente por estos 3 programas, ¿verdad? Que estuvo con nosotros, sino también por su trayectoria, sin querer separar su carrera profesional de su vida como hija de Dios, sino que es una misma cosa, levantando la voz desde los lugares en que ha estado, desde nuestra pequeña iglesia hasta esos lugares donde el Señor la llevó. Así que gracias, y seguimos aprendiendo muchísimo de usted. Así que muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y estoy a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos entonces la otra semana, si Dios lo permite. Un tema interesante. Sí. Lo dejamos ahí mejor. Lo dejamos ahí. Nos vemos entonces. Chao, chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr, en Facebook como LevantaCR, o contáctenos al correo alonso@levantacr.org.